Le saluda con mucho gusto el profesor Horacio Muñoz Durán y la finalidad de este video pues es sintetizar o resumir lo más que se pueda el formato de planeación por progresiones que bien podría decirse ya en el marco curricular común de la educación media superior, pues puede ayudarnos tanto para bachillerato general como para bachillerato tecnológico. Les quiero comentar que ya en los cursos que hemos estado tomando en este mes de julio del 2023, pues se han disipado, se han formulado algunas disertaciones, interrogantes y cuestionamientos que seguramente, lo voy a decir con todo respeto, todavía no sabemos cómo se va a realizar el abordaje de este nuevo formato de planeación por progresiones. Sin embargo, a través de la experiencia y de la práctica, seguro iremos perfeccionando esta labor. Entonces, en estos cursos, el cúmulo de conocimientos y explicaciones que se derivan es grande, es extenso, pero en este video intento sintetizar, resumir lo más que se pueda. Ojalá les sea de utilidad. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar con con este ejemplo, con esta práctica. Voy a compartir mi pantalla para ir mostrando algunas diapositivas que quiero que ustedes vean y que definitivamente pues tienen como propósito guiarnos en este trabajo. Miren, lo primero que vamos a realizar en esta tercera fase, pues, hago un recuento general. En primer lugar, se trabajó dos profesores o un profesor, sí, por región. Algunos Algunas regiones mandaron más de uno o dos profesores en los días 11 y 12 en Toluca. Luego los días pasados de la semana que nos antecede, en este caso 13 y 14 de julio, se realizó esto en nuestro caso, la zona oriente y en otras zonas del Estado de México, en las regiones, perdón, y en esta última semana antes del receso laboral, en 18 o 19, ya cada institución se está organizando para realizarlo. Y al final de cuentas, le estamos llamando, o así viene la indicación, como una tercera fase. Entonces, este es un primer código que nos invita a contestar un diagnóstico. En este caso, estas diapositivas pues, fueron creadas con la ayuda del doctor Torres Pacheco Mariano, un servidor, y la doctora Martínez Rodríguez Margarita y la maestra Tapia González Ana Rosa. Ambos nos tocó ser replicadores en la zona oriente, en el CBT número 2 Texcoco. Iniciamos con estos conceptos centrales que los voy a dejar aquí un minuto y que se derivan, sí, principalmente o tienen la intención de mostrar el fundamento de la nueva escuela mexicana con base al acuerdo 170822. No los voy a explicar ahorita, de esto ya hay bastante material en la red. Me quiero enfocar en dos momentos en este video. Primer momento, los conceptos centrales, lo que antes era materia, ahora es WAC, lo que antes era contenidos, ahora se le llama meta, etcétera, y posteriormente irnos al ejemplo. Empecemos entonces con los conceptos centrales. También los diré muy rápidos. El aprendizaje, ahora tal cual como lo define el acuerdo antes mostrado, no es otra cosa más que el logro de competencia. Ahí está su definición, lo pueden visualizar. ¿Dónde se va a ver esto? A lo largo de la secuencia didáctica, sí, que va a mostrar en un momento. Las áreas del conocimiento, sí, principalmente nos indican, ¿sí? Nos indican a que el estudiante le puedan ayudar a comprender el mundo, el cómo funciona. Esto es el método. Recuerdo recordando que hay un currículum formal, otro ampliado y otro laboral. Ahorita vamos a llegar ahí. Y bien, como lo dice el título del video, este trabajo es enfocado a las planeaciones por progresiones. ¿Qué es una progresión de aprendizaje? En términos coloquiales, en términos que se nos facilite, es la forma gradual
¿sí? En que el estudiante va obteniendo conocimientos. Es decir, estas van de lo más básico a lo más complejo. En los programas vienen, también lo vamos a revisar en un momento. El aprendizaje trayectoria es lo que antes se le denominaba perfil de egreso. También en los programas vienen los aprendizajes trayectoria. Por ejemplo, en ciencias naturales experimentales, si no me equivoco, vienen 3 aprendizajes trayectoria, en pensamiento matemático 1 vienen 4, y estos hay que decirlo, son de manera jerárquica. Hay que cumplir primero con el aprendizaje trayectoria 1, después el 2, o el 1 y el 2 en una planeación, ¿sí? Para el primer parcial, por ejemplo, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el aprendizaje trayectoria? Es lo que mi asignatura, o IWAC, que ahorita lo vamos a ver, le va a sumar al perfil de egreso. Las metas de aprendizaje principalmente responden a 2 preguntas. ¿Qué voy a enseñar y para qué lo voy a enseñar? Es decir, son los contenidos, el tema, subtema, estas son las metas de aprendizaje. Y aquí hay que mencionar algo importante. Es el docente quien los construye con base a su experiencia, con base a los contenidos del MEPEO, con base a la progresión, de acuerdo, con base a la necesidad inclusive de la comunidad. Es el docente quien va construyendo o proponiendo estos contenidos. La unidad de aprendizaje curricular, la UAC, lo que ya comentábamos hace un momento, es la asignatura o la materia. Luego viene este asunto de las categorías. Fíjense, una categoría podría entenderse como el nivel de logro, por mencionar un ejemplo básico, intermedio y avanzado. Sí, los niveles de alcance, de logro que van teniendo los estudiantes mediante las metas, es decir, los contenidos. Una subcategoría es de manera específica, ¿sí? Ese avance que el estudiante va teniendo, ¿sí? De manera particular. Pensemos, la categoría es general y la subcategoría es específica. Pero bueno, esto lo vamos a entender así, miren. En términos más prácticos, la meta, por ejemplo, es el contenido, dijimos, ¿no? Es la escritura. Una categoría, aquí están los niveles, básica, intermedia, avanzada. Pensando en qué es básica, sí, o es básica la parte que le queremos enseñar de escritura, y qué detonaría si es básica. Pues revisar ortografía, estructura de párrafos y uso de vocabulario. Sí, inclusive, por ejemplo, acá en la intermedia, pues a lo mejor sería algo más profundo, ¿de acuerdo? Entonces creo que esta grafiquita o este esquema, mejor dicho, nos ilustra de manera sintetizada y para términos de comprensión más aterrizados, lo que es una meta, una categoría y una subcategoría. Los programas de trabajo en el aula y escuela, bueno, pues ahora son las siglas PAEC o PAEC, Programa, Trabajo en Aula, Escuela y Comunidad. ¿Sí? Aula, Escuela y Comunidad. Ese es el programa que se va a estar trabajando, principalmente en la transversalidad. ¿De acuerdo? Esto se va a ver un poco más adelante. Ahora, más que trabajar una formación sumativa, que en términos prácticos sí se menciona o sí se realiza al final, porque hay que emitir una calificación. De cualquier manera, esta parte la vamos a visualizar en la apertura, el desarrollo y el cierre. Todos entendemos que una evaluación formativa, pues desde luego es durante el proceso. Una disculpa, tuve que hacer una pausa. Entonces, luego de comentar la parte de la evaluación formativa, les digo, en un momento lo vamos a visualizar en el ejemplo de la planeación por progresiones. Algo que ha detonado algunas inquietudes es esta parte de la transversalidad. Miren, la transversalidad prácticamente se trabaja como en el MEPEO, solo que ahora es por progresiones, y por supuesto se debe tomar en cuenta el contexto de la comunidad donde se ubica la escuela,
y se va a buscar donde las progresiones se empaten. Por ejemplo, si se habla sobre la concientización en la comunidad del cuidado del medio ambiente, ¿qué aportaría? Pensamiento matemático, bueno, pues algunas estadísticas sobre los daños, ¿no? Que generan los aerosoles, etcétera. ¿Qué aportaría cultura digital? A lo mejor hacer una sensibilización en redes sociales, etcétera. ¿Y en qué momento se va a trabajar esta parte? Puede ser desde el primer parcial, construyendo el proyecto, realizando el proyecto de transversalidad, y sobre todo, lo vuelvo a mencionar, donde vemos que las progresiones tienen cierta similitud entre los diferentes campos o áreas de estudio. Aquí es importante mencionar que si por alguna razón no vemos articulación entre progresiones de las diferentes áreas del conocimiento, lo intentemos con las metas o lo intentemos con las categorías o subcategorías. Ya en su momento lo abordaremos de manera más específica. De lo que he mencionado anteriormente, incluyendo algún otro este concepto, esta es una tablita resumida de lo que acabo de comentar. Bueno, ¿qué es una planeación? De entre tantas definiciones que se comentan, la planeación didáctica, sí, en este caso, solo así, es una herramienta estructurada que permite articular los diferentes elementos, contenidos y actividades que el docente requiere para desarrollar una secuencia didáctica en el proceso de enseñanza o del proceso de enseñanza. En este caso, podríamos agregar, si es por progresiones, bueno, pues ya sería específicamente qué elementos se van a tomar. Si es una progresión, pues una progresión se compone de aprendizajes trayectoria, se compone de metas, de categorías y de subcategorías. Además de que se crea un para qué, ¿de acuerdo? Y un objetivo. También lo vamos a ver en algún momento. ¿Cómo viene estructurado? Esto creo que ya todos lo conocemos. Vienen en tres currículum principalmente, el currículum fundamental, ¿sí? Luego está el ampliado y después el laboral. Para el caso del fundamental, del lado izquierdo se ven las WAC, antes asignaturas, ¿sí? Y estos recursos que en la página se observan vienen divididos en recursos sociocognitivos y áreas del conocimiento. Para el caso de las áreas del conocimiento en este currículum fundamental, pues se observa sin ningún problema su clasificación de 3 y del otro lado, en este caso, 4. El currículum ampliado, en este caso, maneja los recursos socioemocionales, también 3 del lado izquierdo, y ámbitos de formación socioemocional, donde se compone de 5 materias, vamos a decirlo así, de 5 WAC, ¿de acuerdo? De esto también ya hay bastante información en la red. Algo que sí quiero comentar y que me gustaría que quedara al menos claro en este pequeño video, es que las categorías, las metas, categorías y subcategorías corresponden al currículum fundamental, ¿de acuerdo? Pero para el área de recursos sociocognitivos y áreas del conocimiento, excepto para ciencias naturales. Veamos dónde se ubica ciencias naturales. Sí, en el currículum fundamental en áreas del conocimiento. Sí, excepto para esas. En lugar de metas y categorías y subcategorías, tendremos conceptos centrales y conceptos transversales en esta área de ciencias naturales, experimentales y tecnología. ¿A qué se refiere? Los conceptos centrales son las metas y las categorías y subcategorías son los conceptos transversales. Miren, si vamos a un ejemplo, para la parte de pensamiento matemático, aquí está muy claro. Está en la página 6 la progresión. Bueno, perdón, están el perfil de egreso, ¿sí? Que ya sabemos a qué se refiere, a los aprendizajes trayectoria. Aquí están estos 4, hay que abordarlos de manera, como dijimos, de manera jerárquica. A lo mejor en el primer parcial vemos estos 2, eso se va a ir trabajando según la progresión. En el segundo parcial solo este y en el último parcial el número 4. Luego viene justamente lo que les comentaba.
¿sí? La progresión, la meta, la categoría y las subcategorías. Sí, para este caso, este programa trae 15 progresiones, hay que abordarlas, pues en teoría todas, ¿de acuerdo? Lo más que se pueda. La segunda progresión trae dos metas, perdón, trae una categoría, ¿de acuerdo? Para las dos metas y dos subcategorías. En este caso, para pensamiento matemático, pero para el caso de ciencias naturales y experimentales, ahí se observa de manera diferente. Miren, está la categoría, está el componente central, materia y sus interacciones, que en este caso sería la meta, pero lo vamos a tomar esta de aquí de abajo. Componente central, ¿de acuerdo? Sería la meta. Esta sería como tal la meta. Las categorías, tomaríamos estas, las categorías y las subcategorías de esta parte. ¿Por qué? Porque en el formato de planeación así viene, metas y categorías y subcategorías. Bueno, pues aquí está un ejemplo. Si en alguno de los programas de cualquier área, humanidades, etcétera, aún no está completo, bueno, esperemos que en breve lo suban o tendríamos la oportunidad de construirlos también. Bien, pues regreso aquí al avance de las diapositivas que estamos presentando. ¿Dónde se localizan todos estos PDFs? Bueno, pues ahí está un QR también si lo quieren abrir para estar más informados. Y aquí es donde empieza el primer punto, el formato de planeación. Es un ejemplo que a nosotros se nos dio en el curso, vamos a decirlo así. No es perfecto, pero el hecho de que no sea perfecto no significa que diste mucho de una planeación que está realizada de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que aparece en la hoja 1 son los servicios educativos. Aquí pues serían solo dos, o bachillerato general o bachillerato tecnológico. Después la subdirección regional, si es Oriente, Valle de Toluca, cada quien conoce su subdirección regional. Nombre del plantel, en mi caso es CBT número 2 Texcoco. Cada quien lo va a escribir. En este ejemplo pusieron la escuela preparatoria oficial 5, el semestre, desde luego que va a ser primer semestre. El nombre del docente, la fecha en que se elabora, que sería a partir del primer semestre. La UAC o componente profesional. Van a decir, ¿por qué componente profesional? Todavía no sale el currículum laboral o los programas del currículum laboral. Bueno, en breve nos comentaron que para enero 2024 aparentemente ya estará el componente profesional y la idea es de utilizar esta planeación para cualquier área de estudio, ¿sí? Lo que antes era campos disciplinares. En caso de tener complicaciones, pues se nos sugirió que como escuela tomáramos una decisión de el tercer semestre y el quinto semestre, pues trabajar la parte de mepeo para las otras asignaturas. La cuestión del MCC EMS, en este caso para primer semestre se va a trabajar este formato con estos contenidos. Parcial, pues obviamente primer parcial, y aquí se está sugiriendo que se hagan 3 planeaciones, una por parcial. Entonces, en su momento va a ir cambiando, ¿no? Segundo y tercer parcial. E indicar aquí con una X, una palomita, a qué parte de la UAC, sí, perdón, del currículum pertenece la UAC. En este caso, todos sabemos que pensamiento matemático corresponde a los recursos sociocognitivos. El número de planeación, si esto no viene en su formato que les brinden, no hay problema. Si viene, pues lo dejaríamos en 1. La fecha en que se aplica, aquí se sugiere que sea el periodo de cuándo a cuándo va a estar abordándose esta planeación. El porcentaje de reprobación de la asignatura, de lo que sería matemáticas en primer grado, este es el histórico que se tiene en la institución, su dirección no lo puede otorgar. Las horas de aprendizaje, las que marca el programa, las horas de asesoría, las que vas a dar, de estas 4 tomas una para posiblemente conforme vayas avanzando lo vas a ir determinando si realizas 1 hora de asesoría por semana o por quincena. Eso lo vas a determinar con base al avance de la progresión. Y por ahí aparece otra que es horas de aprendizaje del estudiante, horas independientes. En este caso, pues también es complejo medirlo, pero se recomienda que al menos
repasen 1 hora por las tardes. Esta diapositiva nos indica los 3 momentos para identificar y comprender la progresión y sus componentes, ¿sí? Identificar la progresión y comprender sus componentes. Hay 3. Identificar la progresión, diseñar la actividad y la evaluación formativa. Las 3 se van a reflejar en la secuencia didáctica. Por ejemplo, en el primero, categoría y subcategoría, meta y contenidos. Ese es el primer momento. El segundo, la parte de exploración de conocimientos y saberes, el diagnóstico, si ya estamos en la apertura, prácticamente seleccionar las actividades, considerar métodos y estrategias que favorezcan el aprendizaje, para evaluar pues el diseño del instrumento, que hay algunos materiales que les voy a mostrar también con un QR más adelante para que lo vayan considerando, y en todo momento estar al pendiente de la retroalimentación para hacer una evaluación formativa asertiva. Bueno, pues vamos al primer momento. Sí, aquí me voy a ir un poco rápido, esto se los van a decir bien en sus cursos. ¿Qué hicimos acá? Recordemos que estamos trabajando la materia, me regreso un poco, o la UAC, mejor dicho, de Pensamiento Matemático 1. ¿Sí? Entonces, valora la aplicación. ¿Qué es esto? El aprendizaje trayectoria. ¿De dónde tomamos ese aprendizaje trayectoria? Pues ya aquí está para el caso de matemáticas. Esto se copia y se pega. Sí, aquí se está trabajando el ejemplo de una sola progresión. Sí, acuérdense que hay que hacer planeaciones por parcial. Es la sugerencia. ¿Cuál es la progresión? Discute la importancia, etcétera, etcétera. Nos vamos más abajo y aquí ya está la progresión. Mire. Sí, esto es copiar y pegar las metas, sin problema. Aquí está la meta, se copia y se pega. Las categorías, en este caso es procesos de intuición y razonamiento, y la subcategoría, la capacidad para observar y conjeturar. Bueno, y no que las categorías, perdón, que las metas eran los contenidos. Bueno, en un momento vamos a ver de dónde se va construyendo el contenido. El contenido se va a ir construyendo, por supuesto, que de la progresión y, y de los documentos, de acuerdo, donde vienen los planes, los programas de estudio que dan indicios, no los especifican, pero sí dan cierta noción y acercamiento. La transversalidad, como lo vamos a ver al final, en breve regreso acá. Bien, luego de presentar esta diapositiva, vamos a responder a las preguntas, ¿sí? Que tiene que ver con la meta. ¿Qué se va a enseñar? ¿De acuerdo? Y temas que abordaré. Miren, esta frase que dice, observa un fenómeno para la recolección de datos, fomentando su capacidad de observar, así como su proceso de intuición para entenderlos. Esta parte nos está diciendo qué voy a enseñar, ¿sí? O para qué también, porque queremos que el alumno observe un fenómeno, etcétera, etcétera. Y los temas que consideró este maestro que hizo esta planeación, ¿sí? Que van ad hoc a esta parte. Pero ¿por qué esto se construye? Miren, lo vamos a ver más adelante, me adelanto, ¿sí? Me anticipo. Aquí ya en la apertura de la actividad, observa un fenómeno para obtener la recolección. Esto el profesor lo construye. Temas que abordará y en su formato lo van a ver, están en la parte inferior, ¿de acuerdo? Que son los que se alcanzan a observar acá. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se construyó esto y para qué se construyó? Bueno, pues aquí lo contestamos. Observa, o sea, el verbo se obtiene de la meta. Un fenómeno, en este caso también de la meta, para obtener la recolección de datos. Esto ya viene de la progresión, ¿de acuerdo? Fomentando su capacidad. Sí, acá está la subcategoría, su capacidad de observar, así como su proceso de intuición está la categoría, para entenderlos. Otra vez regresas a la meta. A ver, no nos vamos a complicar esta creación. Esto que se está comentando y que se observa aquí en el formato de planeación se construye con base a la progresión, la meta, la categoría y la subcategoría. Es construcción a libre criterio.
compañero maestra y maestro. Sí, debe de realizarse, sí, para contestar el qué y el para qué lo voy a enseñar. ¿Para qué? Aquí se observa. Los temas, pues también aquí están de este lado. Sí, y para cada planeación se va a ir creando uno. Maestro, pero si en mi caso se van a atender 2 o 3 progresiones por planeación, ok, se construye uno por progresión con sus metas y sus categorías y subcategorías. Y aquí podríamos ponerle entre paréntesis P1, progresión 1, P2, progresión 2, para la progresión 2, ¿sí? Y también los temas se van especificando, ¿de acuerdo? Ese sería el primer momento. Ya en el momento 2 viene diseñar un plan para el alcance de la meta. ¿De cuál meta? Ya la vimos acá, ¿verdad? Observe y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo. Aquí pareciera como que las metas son los contenidos. Bueno, es que esos contenidos se van construyendo con base a la progresión, porque justamente la progresión es el aprendizaje gradual que va obteniendo el estudiante mediante el tiempo. Sí, y bueno, aquí también hay que responder qué va a aprender el alumno, todas estas cuestiones, pero no, dijimos que vamos a ir a la parte práctica. En la apertura, nuevamente se repite esta construcción que hizo el docente, los temas, y aquí en la primera parte del proceso de enseñanza se escribe el objetivo, ¿sí? Aquí regresamos a esta parte de los objetivos. Escribe el objetivo que queremos lograr para alcanzar o que queremos ejecutar las acciones, porque un objetivo al final de cuentas son acciones que nos llevan al cumplimiento de las metas y en este caso de las progresiones. ¿Cómo? Fíjense, comprenderá el concepto de variable, está diciendo el qué, población y muestra, la forma de realizar la recolección de datos por medio del análisis de gráficas para fomentar su capacidad de observar y de intuición. En este caso, se alcanzan a ver las características de un objetivo. Vamos a ver cómo se construye un objetivo, el qué, que es el propósito, el para qué y el cómo. Todo esto es importante, centrado en el estudiante. Así es como se ha diseñado este marco curricular común de la Escuela Media Superior. Comprender el concepto de variable, población, muestra y forma de realizar la recolección de datos. ¿De dónde salió eso de recolección de datos? ¿Lo recuerdan? Ah, por aquí estaba, miren. Sí, aquí estaba en la progresión. Sí, valorar la recolección de datos. Sí, y por ejemplo, aquí el maestro le da un enfoque en el gráfico, porque pues un gráfico sintetiza o resume los datos, ¿no? Que dicho sea de paso es probabilidad y estadística en pensamiento matemático 1. Por medio del análisis de gráficas, ahí está el cómo, para fomentar su capacidad de observar su intuición. Entonces, fíjense, comprender el concepto de variable, aquí se recomienda revisar la taxonomía de todas las que existen, se propone la de Rives o Rives, y bueno, la de Bloom, que por supuesto es un clásico, ¿de acuerdo? Para esta cuestión de los aprendizajes. Sí, entonces aquí está la progresión, se fijan, esto azul, el cómo, ahí está la progresión para fomentar su capacidad de observar y su intuición. ¿Dónde vimos eso? Sí, observar, ahí está la meta, ¿de acuerdo? También está la subcategoría y está la categoría. Ahí están todas las cuestiones en el objetivo. Sí parece complejo, parece, maestros, pero una vez que estamos metidos en esta parte, o involucrados en esta cuestión, debemos construirlo lo mejor posible. Aquí está la taxonomía que les comentaba, también ahí les dejo el QR por si la quieren descargar. Vamos entonces ahora sí a la parte de la apertura. Sí, ¿qué elementos lleva una apertura? Bueno, pues lleva estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Aquí no me voy a tener mucho, maestros, porque estos se los van a comentar bien, pero ahí vean los elementos mínimos que se sugieren que se tenga en estrategias de enseñanza, en la apertura y en estrategias de aprendizaje, es decir, para el estudiante y lo que el docente obviamente va a utilizar. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Para el estudiante, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Etcétera. Y viene acá ya un ejemplo realizado.
Vean, contenido de la progresión, esta parte la construyó el maestro, los contenidos, y aquí va el objetivo. Valga la situación, aquí debe de ser en infinitivo. Comprender el concepto de variable, ya lo fuimos comentando cómo se construyó. Dice, para activar los conocimientos previos, el docente pedirá a los estudiantes expresen si han participado en alguna encuesta, qué propósito tenía, si han visto alguna, etcétera, etcétera. Explicará una actividad que tendrá como propósito. Con esto estoy respondiendo estas preguntas. Ahorita lo vamos a ver. Explica también parte del proyecto transversal que no hemos visto y luego qué se supone que el estudiante va a realizar. Adquirir un acercamiento a la estadística y su utilidad. Ojo, aquí el estudiante como tal no hace la gran cosa. Por ahí escribe en su cuaderno y demás, pero se ve la ejecución de lo que el estudiante hace a través del desarrollo, ¿de acuerdo? Y el cierre. Sí, que en el cierre pues hacen juntos, ¿no? El profesor y el maestro. Y todo esto ahí pueden pausar el video y ver lo que comenta. A ver, ¿se contestaron estas preguntas? Vamos a verlo. Aquí está, estrategia de enseñanza, conocer los saberes previos. Ahí está, para activar los conocimientos previos, vean, para activar los conocimientos previos, ahí está el elemento. ¿Para qué lo va a hacer? Explicará que la actividad tendrá como propósito, aquí está también. ¿Ya lo vieron? Actividad contextualizada, la parte del proyecto transversal, bueno, continúa con esta parte de la representación de gráficos y demás. ¿De acuerdo? El estudiante, ¿para qué lo va a hacer? Activa sus conocimientos previos. Aquí se observa, si activa los conocimientos previos, ¿de acuerdo? Luego menciona acá, anotará las respuestas que considere más relevantes. También aquí se va detonando cada una, si la alcanzan a ver, e indicar los conocimientos, respetará los comportamientos, perdón, la parte de los valores, respetará la aportación de cada uno de sus compañeros. Esta sería una parte de la apertura, nada que no sepamos, maestros, o que no hayamos hecho en algún momento. Los manuales y estrategias para pedirle al estudiante, por ejemplo, un mapa mental, conceptual, una ilustración, los pueden descargar de esta parte, lo anticipo porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante en el desarrollo. Luego viene el tercer momento, la evaluación de la apertura, y esto se va a ir detonando en cada uno de los momentos de la apertura, desarrollo y el cierre. Bueno, pues en este caso lo que no es una evaluación formativa y lo que sí es, ¿de acuerdo? Esto también no tiene mucho sentido que ahorita lo comente porque en los cursos se va a ir dando. Principalmente tres preguntas que se consideran una evaluación formativa: hacia dónde vamos, el objetivo ya se dio, metas de aprendizaje ya, criterios de logro en breve se van a comentar, y las evidencias, ¿no? Que también en su momento se van a ir desarrollando. ¿Cómo estamos? Es una parte del diagnóstico, sí, otro aspecto aquí importante, y cómo seguimos avanzando, una retroalimentación y autoevaluación. ¿De acuerdo? Esta es una parte. Y aquí está el ciclo. Aquí está el ciclo de la evaluación formativa. También esto se ha explicado en la cuestión de los cursos. Y bueno, por supuesto, para evaluar necesitamos técnicas e instrumentos también que ya hemos trabajado en otros momentos y en otras reformas, ¿no? Por así decirlo, educativas. Tampoco me voy a detener ahí. Con base a lo que ya sabemos de evaluación formativa, vamos a irnos de lleno al ejemplo que viene en el formato. Recursos materiales se puede clasificar como materiales y electrónicos. Aquí pues faltaron los electrónicos si es que se utilizan en una apertura, posiblemente no. Producto de aprendizaje, contestar las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Has participado en una encuesta? ¿Qué propósito tenía? ¿Has visto alguna? Acuérdense que la parte del objetivo pues es comprender. Sí, me voy a regresar un poquito al objetivo para que ustedes lo observen, comprender el concepto de variable por medio del análisis de gráficas. Pues si algo se denota en una encuesta, para su análisis o su comprensión son las gráficas, ¿no? Entonces, vean cómo todo lleva una coherencia. Aquí es debatible si ponemos o no porcentaje. El maestro lo ha dividido: un 10% la apertura, un 80% el desarrollo y un 10% el cierre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es importante que el estudiante tenga el encuadre, sí, que más que el estudiante tenga las formas perdón, los contenidos de la materia,
¿sí? Lo que el profesor le va diciendo en un momento específico, que participe. Entonces, todo esto es un seguimiento, ¿sí? Que es uno de los propósitos de la evaluación formativa. Eh, Luego, en la fase de desarrollo, vuelvo a recordar que esta es una síntesis de toda esta parte. En la fase del desarrollo, ¿qué es lo que debe tener un desarrollo? Estrategias de enseñanza también y de aprendizaje. Cada aspecto de la enseñanza del docente, cada pregunta se debe responder en este ejemplo. Sí, y bueno, aquí viene descrito un link, por ejemplo, y todo se va acercando a la gráfica, al concepto de variable, al concepto de población, a lo que ya se había mencionado. Aquí el maestro agrega un poco más de temas, porque este enlace pues ayuda, por supuesto, a visualizar algunas otras situaciones. Acá está, miren, observa un fenómeno, esto del contenido de la progresión se repite. Con todo esto que viene aquí y la parte de que el estudiante se acerque a una interpretación de las gráficas, que atienda las instrucciones, que respete la participación de los compañeros, que exprese ejemplos, etcétera. Esto también lleva una evaluación, pero antes de ello responde a estas preguntas, ¿sí? Con esto que está acá, y pueden pausar el video, se responde el contenido de este desarrollo o no. Ah, pues aquí se observa. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de un documento. Y aquí es libre, maestro. Sí, compañeros y compañeras, aquí es libre. Cada quien lo va construyendo. Por eso lo ideal es que se trabaje la planeación de la UAC por colegiados. Si 3 maestros van a dar pensamiento matemático uno, los 3 lo vayan construyendo, ¿no? Y claro, va a depender de algo que no hemos mencionado, el contexto del grupo, ¿verdad? Que es, creo, la segunda hoja de la planeación. Ahí en esa parte se maneja el contexto institucional, sí, parte de la comunidad y el contexto también del grupo, ¿no? En su momento lo vamos a comentar. ¿Para qué lo voy a hacer? Ahí, para que identifique qué tipo de población lo muestra, la interacción con el nuevo conocimiento, el estudiante para qué lo va a hacer, escribe el propósito de la gráfica, cómo lo va a hacer, pues tratar de interpretar y observar las gráficas, etcétera. Entonces, con esto, compañeros, se va observando cómo se va construyendo una planeación. No hay que olvidarnos que en esta parte del desarrollo también se debe evaluar. Nuevamente los recursos, los productos, la ponderación, el tipo de evaluación, sí, y bueno, las horas que se le están determinando a esta parte, ¿sí? Vamos a ver si se cumplieron con las expectativas, ¿sí? Si realmente esto tiene que ver con estas preguntas, pues ahí como tal ya es a libre criterio. Sí, que en el desarrollo si se cumple o no, se observa que sí, ya lo habíamos comentado, y perdón, aquí estamos ya en la parte del cierre, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la gráfica? El maestro le da un peso del 80%. Bueno, muy general, aquí pueden pausar el video y ver cómo si hay una coherencia para este caso. En el cierre, resumir el tema, verificar el aprendizaje logrado para el estudiante, favorecer la autonomía, etcétera, etcétera. Aquí vemos la parte del cierre, miren si alcanza a observar cada una de las características que se propone, porque esto es un ejemplo. Vemos si responde a esto primero. Aquí está también, lo dejo un momento para que lo puedan visualizar, tanto de la parte del estudiante como de la estrategia de aprendizaje. Nuevamente, se le da el peso del 10%. Y bueno, pues se observa que es un trabajo de evaluación formativo formativa mediante las técnicas de observación, las preguntas guía, de acuerdo, que se van detonando. Y bueno, todo esto requiere de un análisis detallado, pausando el video para que se vaya comprendiendo esta situación. Con esto, maestros, estaríamos mencionando de manera muy resumida y muy apresurada cómo se trabaja la, la planeación. Ahora, la parte de transversalidad, de la planeación por progresiones, la parte de transversalidad. Miren, aquí este aspecto es muy importante, ustedes coméntenlo. Yo solamente quiero resaltar 2 cosas. Principalmente que lo que sea al inicio se trabaja por progresión, si no se empata, por el empate de progresión, por el empate de metas de categorías o subcategorías. ¿Qué se pretende en el primer parcial?
pues hacer esa sensibilización de la generación de un proyecto, ¿sí? Que incluya lo que ya dijimos, el aula, la escuela y la comunidad. Luego, en el segundo parcial ya empezar a entregar la parte de los productos, los avances según lo que se haya construido entre los grupos colegiados y finalmente, pues para el tercer parcial, la entrega. Esto de la transversalidad ya lo sabíamos, maestros, la multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, o sea, todas estas cuestiones me parece que ya lo habíamos comentado. Aquí nos dan una idea de un proceso de cómo realizarlo. Considero que esto se va a aterrizar un poco más con el trabajo de sus subdirectores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, maestros, pues con esto terminaría un servidor esta breve introducción al trabajo de planeación por progresiones. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.